¿Qué harías si lo único que pudieras pagar resultara ser el terreno que nadie más se atrevía a tocar? En 1883, un vaquero sin dinero gastó sus últimos $3 en un rancho que la gente llamaba inútil. Un lugar con hierba muerta, un pozo seco y una historia de la que nadie quería hablar. Pero en su primera noche, su caballo se negó a quedarse quieto. Pateaba el suelo como si intentara advertirle de algo oculto bajo la tierra. Lo que descubrió lo arrastraría a un secreto enterrado durante años. Un secreto que hombres poderosos estaban dispuestos a quemar, amenazar e incluso matar para mantener oculto. Entonces, ¿qué encontró exactamente ese caballo? ¿Y por qué no debía ser descubierto? Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Comencemos. En 1883, el pueblo de Red Creek se encontraba solo en las ventosas llanuras del territorio de Wyoming. Era un lugar que parecía menos un asentamiento y más algo que la tierra había permitido existir a regañadientes. Había un único camino de tierra que lo atravesaba. Estaba bordeado por un puñado de edificios de madera que habían visto días mejores. Una cantina con una puerta batiente que crujía con el viento. Una tienda general con la pintura desvaída. Y un pequeño banco que parecía demasiado sólido para un pueblo tan frágil. El polvo flotaba en el aire como si perteneciera allí, arrastrado sin cesar por el viento seco que bajaba de las colinas lejanas. En una tarde calurosa y polvorienta, un vaquero solitario llegó al pueblo. Su abrigo estaba gastado en los hombros, sus botas rosadas por años de cabalgata y su sombrero calado lo suficiente como para ocultar la mayor parte de su rostro. El caballo bajo él se movía con paso firme, pero sin ninguna muestra de orgullo, solo con una tranquila resistencia. El hombre era Ethan Cole, un vagabundo que había pasado años moviéndose de rancho en rancho. Nunca se quedaba mucho tiempo, nunca poseía nada que no pudiera llevar consigo, excepto el caballo. Ethan desmontó frente a la pequeña oficina de tierras junto al banco y ató las riendas sin apretar. El caballo, un castrado de color marrón oscuro llamado Dusty, bajó la cabeza y exhaló lentamente, como si también sintiera el peso de todo lo que habían pasado juntos. Dentro de la oficina, el aire era más fresco, pero olía a papel viejo y madera seca. Detrás de un escritorio desgastado se sentaba un hombre mayor que apenas levantó la vista cuando Ethan entró. ¿Vienes a comprar o solo estás de paso?, preguntó el hombre. Ethan se adelantó, dejando una pequeña bolsa de monedas sobre el escritorio. Oí que hay un terreno en venta. Eso captó la atención del hombre. Buscó debajo del escritorio y sacó un documento doblado, deslizándolo sobre la mesa. Un rancho al norte de aquí, cerca de las colinas de Wind River. Ethan abrió el papel, examinando el mapa tosco y las notas garabateadas. ¿Cuánto? El hombre se reclinó ligeramente, estudiándolo con una leve sonrisa. $3. Por un momento, Ethan no respondió. No porque fuera demasiado, sino porque era demasiado poco. 3, repitió. Así es, dijo el hombre. No está maldito ni nada por el estilo. Simplemente es inútil. Nadie lo ha querido en años. Afuera, a través de la ventana abierta, llegaron risas desde la cantina de enfrente. Unos pocos hombres se habían dado cuenta del intercambio y estaban observando. «Miren eso», gritó uno de ellos. «Un hombre a punto de comprarse un pedazo de tierra muerta». Otra voz se unió. $3 por un terreno así. Le han robado y ni siquiera lo sabe. El anciano detrás del escritorio se encogió de hombros. «Puedes irte si quieres». Ethan volvió a mirar el papel. $3 era casi todo lo que le quedaba, pero irse significaba volver a la nada, sin trabajo, sin tierra, sin un lugar donde dejar de huir. Tomó la pluma. «Me lo quedo». El hombre le devolvió el documento, lo vio firmar y tomó las monedas sin ceremonia. Afuera las risas se hicieron más fuertes cuando Ethan volvió a salir al sol. «Espero que te gusten los fantasmas», gritó alguien. «O las rocas», añadió otro. Ethan no respondió. Desató a Dusty, se subió a la silla y dirigió el caballo hacia el camino del norte. A medida que dejaban atrás Red Creek, el ruido se desvaneció con el viento.
Dusty caminaba a un ritmo tranquilo, sus cascos levantando pequeñas nubes de polvo a cada paso. Ethan se inclinó hacia adelante, apoyando una mano en el cuello del caballo. Bueno, murmuró en voz baja, supongo que ahora somos dueños de algo. Dusty movió una oreja hacia atrás, luego resopló suavemente, como si reconociera las palabras a su manera. El rancho estaba a casi 2 millas al norte del pueblo, donde la tierra comenzaba a elevarse suavemente hacia las colinas de Wind River. Para cuando Ethan llegó, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la hierba seca. Redujo la velocidad de Dusty cuando el rancho apareció a la vista. Lo primero que notó fue el silencio, no del tipo pacífico, sino del tipo que se siente como si algo hubiera sido abandonado. La cerca estaba medio derrumbada, sus postes de madera inclinados en ángulos extraños, como si se hubieran rendido a contener algo dentro o fuera. La puerta colgaba torcida, una bisagra apenas intacta. Más allá, el patio se extendía en parches irregulares de hierba seca y amarillenta. El granero, o lo que quedaba de él, estaba a un lado, con el techo hundido y las paredes deformadas por años de abandono. Una pequeña casa de madera se encontraba en el centro de la propiedad, sus ventanas oscuras, su puerta ligeramente entreabierta. Y el pozo estaba en medio del patio. La soga estaba deshilachada y el cubo había desaparecido. La madera a su alrededor estaba agrietada y gris por el tiempo. Ethan guió a Dusty a través de la puerta rota y se detuvo. Durante un largo momento, no dijo nada. No era mucho. Ni siquiera se le acercaba, pero era suyo. Se deslizó de la silla y dejó las riendas sueltas, dándole a Dusty espacio para moverse. El caballo avanzó, luego se detuvo, levantando la cabeza y olfateando el aire. Ethan comenzó a despejar un pequeño espacio en el granero, apartando tablas sueltas y escombros para hacer sitio para que Dusty descansara. No era mucho, pero serviría para pasar la noche. Cuando regresó al caballo y tomó las riendas, Dusty lo siguió unos pasos y luego se detuvo. Ethan tiró suavemente. Vamos. El caballo no se movió. En cambio, Dusty giró la cabeza hacia el borde oeste del rancho, hacia una sección de la cerca que parecía más vieja que el resto. Se alejó de Ethan, moviéndose lentamente hacia ese lugar. Luego bajó la cabeza y pisoteó 1, 2, 3 veces. Ethan frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Dusty resopló, escarbando el suelo con más insistencia. Ethan se acercó, mirando hacia abajo. No había nada inusual, solo tierra dura y hierba seca esparcida. Probablemente una roca, murmuró. Tiró de las riendas de nuevo, esta vez con más firmeza, y después de un momento, Dusty cedió y lo siguió hasta el granero. Esa noche, Ethan durmió dentro de la pequeña casa de madera, envuelto en una manta contra el frío que se colaba. El viento sacudía las tablas sueltas, susurrando a través de las grietas en las paredes. Pensó en las risas del pueblo, en los $3, en la tierra. Pero finalmente, el agotamiento se apoderó de él. La mañana llegó con una luz pálida y el mismo viento seco. Ethan salió, estirando la espalda, y fue a ver a Dusty. En el momento en que desató al caballo, este pasó a su lado y se dirigió directamente al mismo lugar cerca de la cerca oeste. De nuevo bajó la cabeza. De nuevo pisoteó. Ethan lo siguió, observando más de cerca esta vez. Está bien, ¿qué es? Dusty olfateó el suelo, luego lo escarbó, raspando una fina capa de tierra. Ethan se agachó, cepillando la superficie con la mano. Todavía nada obvio, solo tierra, dijo. Se levantó, sacudiendo la cabeza, y volvió a trabajar en la cerca. Durante los siguientes días se mantuvo ocupado reparando tablas, limpiando escombros, tratando de devolver algo de vida al lugar. Pero cada vez que dejaba a Dusty vagar libremente, el caballo regresaba a ese mismo lugar. Siempre lo mismo, siempre escarbando, siempre observándolo después. Ethan comenzó a notarlo más. Y entonces, una tarde, algo cambió. Estaba clavando un poste de madera en el suelo cerca de la cerca cuando el martillo golpeó. Y en lugar del sonido sordo de la madera y la tierra, hubo un sonido agudo y hueco. Metal. Ethan se congeló.
Golpeó de nuevo. El sonido resonó ligeramente, inconfundible esta vez. Dejó el martillo y se arrodilló, acercando la oreja mientras golpeaba el suelo con el mango. Clean, clean. Dusty se acercó por detrás, resopló y pisoteó una vez más, justo donde Ethan había estado trabajando. Ethan exhaló lentamente. Está bien, tal vez tengas razón. Agarró una pala y comenzó a cavar. La tierra en ese lugar era más dura que el resto, compactada como si hubiera sido removida y vuelta a colocar a la fuerza. Cada palada requería esfuerzo, pero siguió adelante, el sudor corriendo por su espalda a pesar del aire seco. Entonces la pala golpeó algo sólido. No era roca, era algo más plano. Ethan se arrodilló, apartando la tierra con las manos. Un trozo de madera desgastada comenzó a emerger, oscurecido y blando por el tiempo. Despejó más. No era solo una tabla, era una superficie, una cubierta, una puerta. Ethan se sentó por un momento, mirándola. Vaya, vaya. Trabajó alrededor de los bordes, descubriendo el contorno completo. Las bisagras, aunque oxidadas, todavía eran visibles. Una trampilla. Encontró un trozo de hierro cerca y lo encajó bajo el borde, tirando con todas sus fuerzas. La madera gimió, las bisagras se rompieron y con un último esfuerzo, la trampilla cedió. Una ráfaga de aire frío y viciado subió desde abajo, trayendo el olor húmedo de la tierra intacta durante años. Ethan se inclinó, conteniendo ligeramente la respiración mientras miraba hacia abajo. Una estrecha escalera descendía hacia la oscuridad. Detrás de él, Dusty se movió inquieto, emitiendo un sonido bajo e intranquilo. Ethan agarró su lámpara de aceite, encendió una cerilla y la prendió. La pequeña llama parpadeó, proyectando largas sombras sobre la abertura. Dudó solo un momento. Luego comenzó a bajar. Cada escalón crujía bajo su peso, la madera seca pero aún resistente. La luz de arriba se desvaneció rápidamente, reemplazada por el tenue resplandor de la lámpara. En la parte inferior, el espacio se abría a un túnel bajo con las paredes compactadas de tierra. Ethan avanzó lentamente. El aire era más frío aquí. Siguió el túnel durante varias yardas hasta que se ensanchó en una pequeña cámara. Y allí, en el centro, había un gran cofre de madera. Estaba cubierto de polvo. Los bordes desgastados, la superficie marcada por el tiempo. Ethan se acercó con cuidado, dejando la lámpara a su lado. Veamos qué has estado escondiendo. Levantó la tapa. No había oro ni monedas. En cambio, había pilas de papeles atados en fardos. Cogió uno, quitándole el polvo. Mapas, notas, mediciones. Otro fardo contenía documentos sellados con marcas oficiales. Militares. Ethan frunció el ceño, hojeándolos. Nada de eso tenía sentido todavía. En el fondo del cofre, encontró una sola hoja de papel, más desgastada que el resto. La desdobló con cuidado. La letra era irregular, apresurada. Solo había una línea. Lo enterraron para mantenerlo en silencio. Ethan miró las palabras, con el silencio del subsuelo presionando a su alrededor. Arriba, el viento se movía débilmente sobre la tierra. Y por primera vez desde que compró el rancho, Ethan entendió una cosa claramente. Este lugar nunca había sido inútil. Había estado escondiendo algo. ¿Qué crees que escondía realmente este rancho bajo la superficie? Deja tus ideas en los comentarios. Y si tienes curiosidad por descubrir la verdad con nosotros, asegúrate de suscribirte, porque lo que viene a continuación es la parte más impactante de la historia. 2 días después de que Ethan descubriera el túnel oculto y el extraño cofre bajo su rancho, la tranquila rutina de su nueva vida se rompió. Sucedió temprano en la mañana. El sol apenas había salido sobre las colinas de Wind River. Dusty levantó la cabeza y soltó un resoplido bajo e inquieto. Ethan salió de la casa, todavía poniéndose el abrigo, y siguió la mirada del caballo. Se acercaba un jinete. El hombre se movía a un ritmo constante y controlado, su postura erguida, su ropa limpia de una manera que no pertenecía a esta tierra. A medida que se acercaba, el contraste se hizo más claro. Llevaba un chaleco oscuro, pantalones planchados,
botas pulidas y guantes que nunca habían visto un día de trabajo real. Ethan no necesitó una presentación. Walter Briggs, el hombre que era dueño del banco, el hombre que era dueño de la mitad del pueblo. Briggs redujo la velocidad de su caballo cerca de la puerta y echó un largo vistazo al rancho antes de desmontar. Sus ojos recorrieron la cerca rota, el granero hundido, el pozo seco, y luego, casi imperceptiblemente, se detuvieron en el borde oeste de la propiedad, el lugar exacto donde Ethan había cavado. Briggs se quitó los guantes lentamente, sacudiéndolos como si la tierra misma lo ofendiera. «Bueno», dijo, su voz suave, casi educada. «¿Te estás instalando?» Ethan se cruzó de brazos, apoyándose ligeramente en el poste de la cerca. «En eso estoy». Briggs asintió, acercándose, sus botas apenas haciendo ruido en la tierra. «No es gran cosa», continuó, «pero supongo que un hombre sin nada podría ver las cosas de otra manera». Ethan no respondió. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para sentirse intencional. Luego, Briggs sonrió débilmente. «Seré directo. Te lo compro». Ethan levantó una ceja. «¿Comprar qué?» «La tierra», dijo Briggs. «El rancho. Todo». Ethan soltó un suspiro silencioso. «Acabo de comprarlo». «Soy consciente», replicó Briggs. «Por eso estoy aquí». Metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. $200. Ethan ni siquiera intentó ocultar su reacción. $200 por algo por lo que había pagado 3. «Es una oferta generosa», dijo Ethan lentamente. «Intento ser razonable», respondió Briggs. Ethan lo estudió por un momento. «¿Por qué?» Briggs inclinó la cabeza ligeramente. «¿Por qué qué?» «¿Por qué comprar algo que nadie más ha querido durante años?» Por primera vez, la sonrisa se desvaneció un poco. «Algunas cosas», dijo Briggs, «no valen mucho hasta que lo valen». Ethan negó con la cabeza. «Acabo de llegar. No vendo». Briggs mantuvo su mirada unos segundos más de lo necesario. Luego asintió una vez. «Por supuesto», dijo en voz baja. «Es tu elección». Se dio la vuelta, caminando de regreso hacia su caballo, pero se detuvo antes de montar. «Hay algo que deberías entender», añadió. Su voz ya no era cálida. «Hay terrenos que no deben ser perturbados». Ethan no respondió. Briggs se subió a la silla y miró hacia atrás una última vez, como para asegurarse de que el mensaje había calado. Luego se marchó. Dusty se movió inquieto al lado de Ethan. Ethan observó hasta que el hombre desapareció en la distancia. Luego exhaló lentamente. «Sí», murmuró, «algo no está bien». Esa tarde, Ethan guardó los documentos del cofre en un saco de tela, atándolo con fuerza. Lo que fuera que había encontrado bajo el rancho no era aleatorio, y Briggs acababa de confirmarlo. Montó a Dusty y regresó a Red Creek. El pueblo se veía igual que antes, polvoriento, tranquilo, sin cambios. Pero ahora se sentía diferente. Ethan cabalgó directamente a la pequeña escuela cerca del borde del pueblo. Era uno de los pocos lugares que no giraba en torno al dinero, la bebida o la supervivencia. Dentro, Clara Whitfield estaba de pie junto a un escritorio de madera, clasificando papeles. Levantó la vista cuando Ethan entró, su expresión cambiando de curiosidad a leve sorpresa. «No esperaba verte de vuelta tan pronto», dijo. Ethan dejó el saco sobre la mesa y lo desató. «Necesito ayuda», dijo. Clara se acercó mirando el contenido. Sus dedos se detuvieron cuando vio uno de los documentos. «Ese sello», murmuró. Lo recogió, quitándole el polvo. «¿De dónde sacaste esto?» «Debajo de mi tierra», respondió Ethan. Clara levantó la vista bruscamente. Ethan le contó todo. La trampilla, el túnel, el cofre. Mientras hablaba, la expresión de Clara se volvió más seria. «Esto no es normal», dijo en voz baja. «No son solo registros. Algunos de estos son militares». «Eso es lo que pensé», dijo Ethan. «Necesito saber quién era el dueño de esa tierra antes que yo». Clara dudó solo un momento. «Ven conmigo». Lo llevó a una habitación más pequeña detrás del aula principal. Las estanterías llenaban las paredes, repletas de libros de contabilidad, mapas y archivos viejos cubiertos de polvo.
Clara comenzó a buscar, sacando libros gastados y hojeando las páginas con cuidado. Después de varios minutos, se detuvo. Lo encontré. Puso un libro de contabilidad sobre la mesa y lo giró hacia Ethan. Jonathan Mercer. Ethan se inclinó un poco. ¿Quién era? No era un ranchero, dijo Clara. Un geólogo, independiente. Compró tu tierra a finales de la década de 1860. Pasó unas cuantas páginas. Pasó años estudiando las colinas detrás de ella. Hizo notas detalladas, mediciones. Estaba buscando algo. Sacó otro documento. Un informe, dijo. Menciona un depósito de mineral raro. Valioso. Ethan frunció el ceño. ¿Oro? Clara negó con la cabeza. No lo dice. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Falta la parte importante. ¿Qué quieres decir? Arrancada, dijo, pasando la página. Lo que sea que encontró, ya no está aquí. Ethan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué le pasó? La expresión de Clara se oscureció. Esa es la parte extraña, dijo. En 1871, todo se detiene. Ninguna venta, ninguna transferencia, ningún registro de que se fuera. Simplemente desapareció. Clara asintió, como si se hubiera desvanecido de la noche a la mañana. La habitación quedó en silencio. ¿Y después de eso? Preguntó Ethan. La tierra quedó vacía, dijo Clara. La gente la evitaba. Decían que traía problemas. Ethan soltó un suspiro lento. Sí, dijo, estoy empezando a ver por qué. Recogió los documentos de nuevo, agradeció a Clara y salió. Para cuando regresó al rancho, el sol ya se estaba poniendo. Esta vez no dudó. Encendió su lámpara y fue directamente a la trampilla. El aire dentro del túnel se sentía más frío que antes. Pasó junto al cofre y se adentró más en la oscuridad, en la parte que aún no había explorado. El túnel se estrechó, obligándolo a agacharse un poco. El olor también cambió. Menos a tierra, más a metal, más fuerte. Llegó al final del pasaje y comenzó a cavar. La tierra aquí era diferente, más suelta en algunos lugares, compactada en otros, como si hubiera sido removida y luego enterrada de nuevo. Pasaron las horas, y entonces... ¡clang! El sonido resonó por el túnel. Ethan se congeló, despejó más tierra. Sus movimientos eran más rápidos ahora. Metal. Descubrió la superficie de un gran contenedor cilíndrico semienterrado. Un barril. Apartó más tierra, y luego otro, y otro. Estaban alineados uno al lado del otro, enterrados deliberadamente, cada uno sellado con pesados cierres de metal. Algunos tenían marcas, desvaídas, símbolos, etiquetas de advertencia apenas visibles. Ethan golpeó uno ligeramente. Un sonido sordo y sólido. No estaba vacío, no era un tesoro. Era otra cosa. Retrocedió lentamente, su respiración constante pero superficial. No es oro, susurró. Dusty soltó un resoplido agudo desde arriba. Ethan miró los barriles de nuevo, luego recordó a Briggs, la advertencia, el informe perdido y la nota. Lo enterraron para mantenerlo en silencio. Ethan salió del túnel y regresó a la casa. Extendió los documentos de Mercer sobre la mesa, comparando los mapas con lo que acababa de ver. Las ubicaciones coincidían exactamente. Mercer lo había sabido, pero alguien se había asegurado de que la verdad nunca saliera a la luz. Ethan se reclinó en su silla, mirando al techo. Esto no fue abandonado, dijo en voz baja. Fue escondido. Días después, apareció la primera señal real de peligro. Comenzó con el agua. Primero, Ethan notó un ligero brillo en la superficie del pozo, como aceite. Luego vino el olor. Agudo, metálico, anormal. Dusty se negó a beber. Cada vez que Ethan lo llevaba al pozo, el caballo se apartaba, inquieto, intranquilo. Ethan se agachó y recogió un poco de agua en su mano. Se sentía extraña, más cálida de lo que debería. Se la limpió rápidamente. «Esto no es bueno», murmuró. Luego llegaron las noticias. Un niño en Red Creek había enfermado. Fiebre alta, debilidad, sin una causa clara. Pero había un detalle.
El niño había estado jugando cerca del arroyo junto a las colinas, bebiendo de él. Ethan estaba en medio de su patio cuando se enteró. Las piezas encajaron de repente. Los barriles, el agua, la enfermedad. Esto no era solo un secreto enterrado, se estaba extendiendo. Miró hacia la cerca oeste, el lugar donde Dusty había estado pisoteando desde el primer día. El caballo estaba cerca, observándolo. Tú lo sabías, dijo Ethan en voz baja. Dusty se movió, sus orejas moviéndose. Ethan exhaló lentamente. Si esa cosa sigue filtrándose. No terminó la frase. No era necesario. El rancho ya no era solo su tierra. Era un problema, uno peligroso, y ahora era su responsabilidad. Esa noche, el viento llegó bajo e inquieto desde las colinas, deslizándose por las grietas de la vieja casa del rancho y agitando las tablas sueltas, como si el lugar mismo no pudiera dormir. Ethan había estado despierto intermitentemente durante horas, acostado en su catre con los papeles de Mercer esparcidos sobre la mesa, repasando en su mente las mismas preguntas una y otra vez. Briggs sabía algo. Mercer había sabido algo. Y lo que fuera que estuviera enterrado bajo el rancho ya estaba llegando al agua. En algún momento después de la medianoche, el agotamiento finalmente lo venció. Entonces llegó el olor. Al principio era débil, solo un fino hilo de humo que se deslizaba en sus sueños. Pero en segundos se espesó, pesado y amargo, agriando el aire en sus pulmones. Los ojos de Ethan se abrieron. Antes de que pudiera sentarse por completo, un violento estruendo explotó afuera. Dusty, el caballo, se agitaba en el granero, sus cascos golpeando con fuerza el suelo de madera, las correas de cuero tensándose hasta romperse, el sonido agudo y frenético en la oscuridad. Ethan se quitó la manta, abrió la puerta de un tirón y salió a la noche descalzo, medio vestido, con el corazón latiendo con fuerza. Un resplandor crecía detrás del rancho. Naranja, rápido, hambriento. No. Corrió hacia el lado oeste de la propiedad y al doblar la esquina de la casa, lo vio claramente. Las llamas salían del suelo cerca de la trampilla abierta, lamiendo la hierba seca, prendiendo en la vieja madera de la cerca y las malas hierbas muertas. El fuego se movía con una velocidad aterradora, avivado por todo lo que el verano de Wyoming había dejado quebradizo y listo para arder. Ethan agarró el primer cubo que encontró, corrió al pozo y luego maldijo al recordar que el agua apenas era utilizable. Sacó lo que pudo de todos modos. Luego arrojó tierra con las manos, pisoteó los bordes. Apartó la maleza en llamas con una pala. El humo le picaba en los ojos y le cubría la garganta. Las chispas saltaban hacia la casa cada vez que el viento cambiaba. Vamos, vamos. Pero esto no era un accidente, no era una brasa perdida, ni un rayo. Alguien había prendido fuego al suelo alrededor de esa trampilla a propósito. La comprensión lo golpeó tan fuerte como el humo. Quienquiera que lo hubiera hecho no solo quería asustarlo. Había querido destruir el túnel, los papeles, la evidencia, quizás el rancho mismo. Si Dusty no hubiera entrado en pánico cuando lo hizo, Ethan podría haber dormido hasta que las llamas llegaran a la casa. Estaba golpeando un foco de fuego con una vieja manta de silla cuando un movimiento llamó su atención. Un hombre apareció a la vista al borde de la luz del fuego. Llevaba un sombrero calado sobre la cara, pero Ethan lo reconoció de inmediato. Jake Turner, el hombre de confianza de Briggs, el tipo de hombre que solo sonreía cuando algo dolía. La mano derecha de Jake descansaba casualmente en la empuñadura de su revólver. Ethan se enderezó lentamente, respirando con dificultad, con la cara manchada de hollín. Tienes mucho descaro al aparecer por aquí. Jake dio otro paso, sus botas crujiendo sobre la hierba carbonizada. Has estado ocupado, vaquero. Ethan apretó el agarre de la manta. ¿Tú hiciste esto? Jake ignoró la pregunta. Sus ojos se desviaron hacia la trampilla, hacia la tierra quemada y luego de vuelta a Ethan. El señor Briggs te hizo una oferta justa. Y yo le di una respuesta justa. La boca de Jake se torció. Esa tierra no vale la pena como para morir por ella. Ethan dio un paso adelante. ¿Qué hay debajo? Jake soltó una risa sin humor. Ya has cavado más de lo que debías.
¿Qué es?, insistió Ethan. ¿Qué encontró Mercer? Por primera vez, algo frío y abierto se mostró en el rostro de Jake. Algunos secretos, dijo, valen más que la vida de un vaquero sin dinero. Las palabras quedaron suspendidas en el humo. Jake asintió una vez hacia la trampilla. Todavía puedes irte. Vende el rancho. Vete de Red Creek. Quizás incluso sigas respirando. Ethan no se movió. Jake apoyó el pulgar en el martillo de su revólver, el tiempo suficiente para dejar claro el mensaje. La próxima vez, dijo en voz baja, no será solo fuego. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad más allá de las llamas, dejando a Ethan de pie en medio del humo, las cenizas y la amarga certeza de que esto se había vuelto mucho más peligroso de lo que había imaginado. Al amanecer, el fuego se había extinguido, pero el suelo alrededor de la trampilla estaba ennegrecido, la hierba arruinada y parte de la cerca reducida a carbón. Dusty estaba cerca del granero, sudoroso, oscuro e inquieto, todavía levantando la cabeza cada pocos segundos, como si esperara que algo más emergiera de la oscuridad. Ethan lo ensilló sin decir una palabra y cabalgó directamente hacia Red Creek. La oficina del sheriff estaba cerca del centro del pueblo, un edificio cuadrado de madera con un asta de bandera ligeramente inclinada al frente. El sheriff Thomas Hale estaba adentro, sentado detrás de un escritorio lleno de cicatrices, puliendo sus gafas cuando Ethan entró. Hale levantó la vista, echó un vistazo a la ropa manchada de humo de Ethan y dejó las gafas. Te ves fatal. Tuve compañía anoche. Ethan le contó todo. El túnel oculto, el cofre, los papeles de Mercer, los barriles de metal enterrados, el pozo envenenado, el fuego, Jake Turner, la amenaza. Hale escuchó sin interrupción, con los codos sobre el escritorio, el rostro ilegible. Pero cuando Ethan dijo el nombre de Briggs, algo cambió en la habitación, pequeño pero inconfundible. El sheriff se reclinó en su silla y miró al techo por un momento. Así que ahora es Briggs, dijo finalmente. Era Briggs antes, dijo Ethan, solo que aún no lo sabía. Hale se frotó la mandíbula. ¿Tienes pruebas de que Turner provocó ese incendio? Tengo tierra quemada, huellas de botas y un hombre lo suficientemente estúpido como para mostrar su cara mientras el fuego aún ardía. Eso no se sostendrá en un tribunal. Ethan se acercó al escritorio. Me amenazó. No digo que no te crea. Entonces haz algo. La mandíbula de Hale se tensó. No entiendes cómo funciona este pueblo. Entiendo lo suficiente. Briggs quiere esa tierra tanto como para quemarme vivo. El sheriff se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Afuera, la gente del pueblo se movía por la calle, tan ordinaria como siempre. Pasó una carreta. Alguien se rió cerca de la cantina. La vida, intacta por lo que se arrastraba bajo las colinas. Briggs es dueño del banco, dijo Hale en voz baja. La mitad de la gente de este pueblo le debe dinero. La otra mitad le debe favores. Tiene su mano en el ganado, el grano, las escrituras de tierras, los contratos de flete. Si lo arresto sin algo sólido, no solo me gano un enemigo, divido este pueblo en dos. Ethan lo miró con incredulidad. ¿Así que eso es todo? Vengo aquí y te digo que un hombre intentó quemarme vivo, y tú preguntas si es inconveniente. Hale se volvió, su voz más baja ahora. Te estoy diciendo que si vas tras Briggs, no vas tras un solo hombre. Vas tras el sistema que mantiene este lugar unido. Ethan soltó una risa amarga. Si esto es lo que lo mantiene unido, tal vez debería romperse. Por un segundo, algo parecido al respeto brilló en la expresión de Hale. Luego desapareció. Vigilaré las cosas, dijo el sheriff. Eso es lo que puedo prometer. No es suficiente. Puede que tenga que serlo. Ethan se quedó allí un momento más. Luego asintió una vez, no en acuerdo, sino en comprensión. El sheriff no iba a salvarlo. Todavía no, quizás nunca. Cuando se dio la vuelta para irse, Hale volvió a hablar. Cole. Ethan se detuvo. Lo que sea que hayas encontrado ahí fuera, dijo Hale, ten cuidado.
Hombres como Briggs no entran en pánico a menos que haya algo por lo que valga la pena matar. Cuando Ethan regresó al rancho esa tarde, la luz había cambiado. Nubes de tormenta se habían acumulado lejos al oeste, proyectando largas sombras grises sobre la propiedad. Estaba a mitad de camino revisando el suelo quemado cerca de la trampilla, cuando sintió que ya no estaba solo. Un hombre estaba de pie cerca de la cerca, mayor, de espalda recta a pesar de sus años. Vestía ropa lakota, marcada por el polvo y el clima, pero no había nada incierto en la forma en que se comportaba. Su presencia se sentía quieta y sólida, como un árbol que había resistido demasiadas estaciones para ser movido por algo pequeño. Dusty también lo notó, pero en lugar de rehuir, el caballo solo observó. Ethan se adelantó con cuidado. ¿Puedo ayudarle? El hombre lo estudió por un momento. Tú eres el que compró esta tierra. No era una pregunta. Sí. El hombre asintió una vez. Soy Alce Corredor. Ethan había oído el nombre antes, generalmente pronunciado en el pueblo en voz baja y con viejos prejuicios. El jefe Alce Corredor lideraba un campamento lakota que vivía no lejos de las colinas de Wind River. ¿Qué quieres?, preguntó Ethan. Los ojos de Alce Corredor se desviaron brevemente hacia el parche de tierra ennegrecida cerca de la trampilla. Oí que desenterraste lo que no debería haber permanecido enterrado. La franqueza de sus palabras envió un escalofrío a través de Ethan. ¿Sabes lo que hay aquí abajo? Sé lo suficiente. Ethan dudó. Luego hizo un gesto hacia la sombra junto a la casa. Entonces será mejor que me lo cuentes. Se sentaron afuera, el viento moviéndose suavemente a través de la hierba. Durante un rato, Alce Corredor no dijo nada. Luego miró hacia las colinas. Hace muchos inviernos, comenzó, nuestra gente notó que el agua estaba cambiando. Ethan escuchó sin interrumpir. El arroyo que bajaba de esas colinas siempre había estado limpio. Luego comenzó a tener un sabor extraño. Los animales se negaban a beberlo. Algunos de nuestra gente lo bebieron de todos modos. Se debilitaron. Sus cuerpos les fallaron lentamente. No de una vez. Lo suficientemente lento como para que los hombres del pueblo dijeran que era otra cosa. Su voz nunca se alzó, pero eso solo la hizo más pesada. Fuimos a Red Creek. Les advertimos. No escucharon. Algunos se rieron. Algunos dijeron que la tierra les pertenecía ahora, y lo que sucedía en ella era su problema, no el nuestro. Ethan pensó en el pozo envenenado, el niño enfermo, los barriles negros. Alce Corredor continuó. La tierra aquí fue envenenada mucho antes de que llegaras. Ethan tragó saliva, y nadie hizo nada. Alce Corredor lo miró fijamente. Alguien lo intentó. Le contó a Ethan sobre un hombre blanco que había llegado al campamento Lakota años antes, llevando mapas, muestras de suelo y demasiada preocupación en su rostro. Un hombre que había caminado por las colinas y estudiado el agua. Un hombre que había hecho preguntas cuidadosas, escuchado más de lo que hablaba y parecía horrorizado por lo que encontró. Jonathan Mercer, dijo Ethan en voz baja. Alce Corredor asintió. Mercer dijo que la enfermedad provenía de lo que los hombres habían enterrado bajo la tierra. Dijo que la tierra misma había sido enfermada. Prometió que llevaría la verdad al pueblo y a los hombres por encima del pueblo. ¿Qué le pasó? La mirada de Alce Corredor se desvió hacia el horizonte. Desapareció. Ethan guardó silencio. No se fue porque tuviera miedo, dijo Alce Corredor. No era ese tipo de hombre. Desapareció porque alguien quería el silencio más que la verdad. Las palabras cayeron con una claridad terrible. Mercer había descubierto los desechos enterrados. Había intentado exponerlos. Luego había sido borrado. Y ahora Ethan había ocupado el mismo lugar. Después de que Alce Corredor se fuera, Ethan permaneció de pie cerca de la trampilla quemada durante mucho tiempo, sin decir nada. Las piezas finalmente encajaban tan apretadamente que era imposible separarlas. Mercer encontró el secreto y desapareció. Los barriles de metal habían sido enterrados a propósito. Briggs sabía que estaban allí, quería la tierra de vuelta, estaba dispuesto a comprar, amenazar y quemar por ella. El agua estaba cambiando de nuevo.
La enfermedad que una vez se había extendido por las familias Lakota estaba comenzando a regresar. Primero a través del pozo, luego a través del arroyo, ahora a través de un niño en el pueblo. Si Ethan no hacía nada, todo volvería a suceder. Miró a Dusty, que estaba no muy lejos, con las orejas vueltas hacia él. «Estabas tratando de decírmelo desde la primera noche», dijo en voz baja. Dusty soltó un suspiro bajo por la nariz. Ethan se volvió hacia la trampilla. Ya no había forma de marcharse. Bajó al túnel de nuevo, mientras el aire aún conservaba el olor agrio del humo de la hierba quemada de arriba. Las tablas cerca de la entrada estaban ennegrecidas, la tierra chamuscada, pero la cámara más profunda permanecía intacta. Los barriles esperaban en la oscuridad, medio expuestos, silenciosos y feos. Esta vez, Ethan no bajó como un hombre curioso, esperando entender. Bajó como alguien que ya había tomado su decisión. Levantó la pala y comenzó a cavar. Amplió la tierra alrededor de cada barril, descubriendo más de ellos, exponiendo las filas completas enterradas bajo el rancho. El trabajo fue brutal, el túnel era estrecho, el sudor le goteaba en los ojos, el hedor metálico se hacía más fuerte cuanto más profundo iba. Pero no se detuvo. Cada golpe de la pala llevaba un peso diferente ahora. No curiosidad, resolución. «Si los dejo aquí», murmuró para sí, clavando la pala de nuevo, «matarán a todo este valle». Al final del primer día había descubierto lo suficiente como para saber exactamente a qué se enfrentaba. No uno o dos barriles, sino muchos, más que suficientes para envenenar el suelo durante años. Así que siguió adelante. Durante días, Ethan trabajó desde el amanecer hasta que salieron las estrellas, arrastrando, cavando, envolviendo cadenas alrededor de los barriles, montando un sistema de tablas y poleas para sacarlos del túnel sin romperlos. Era un trabajo peligroso. Varios barriles estaban oxidados en algunos lugares. Uno gimió cuando lo movió y se congeló durante casi un minuto completo antes de moverlo de nuevo. Dusty tiraba cuando Ethan se lo pedía, caminaba con cuidado cuando las cargas eran desiguales y nunca se resistió. Al final de todo, una vieja carreta estaba cargada con muerte de hierro. A primera luz, Ethan se subió al asiento del conductor y tomó las riendas. Dusty se inclinó hacia adelante y la carreta se puso en movimiento con un crujido. Entraron en Red Creek lentamente, pesadamente, cada giro de rueda gimiendo contra el peso. Era lo suficientemente temprano como para que el pueblo apenas comenzara a moverse, pero para cuando Ethan llegó a la calle principal, las cabezas ya se estaban girando. La gente dejó de barrer los porches. Los hombres salieron de la cantina con café en las manos. Las mujeres se detuvieron frente a la tienda general. Los niños miraban con los ojos muy abiertos la carreta apilada con barriles de metal sellados. Ethan no se detuvo. Condujo directamente a través del pueblo y detuvo la carreta frente al banco. El banco de Walter Briggs, el centro de su poder, el lugar por donde parecían pasar todas las deudas, todos los favores, todas las mentiras. Dusty pisoteó una vez y se quedó quieto. Ethan bajó, cada movimiento calmado y deliberado. Desató el saco de tela del costado de la carreta y se volvió para enfrentar a la multitud que se congregaba. «¿Qué demonios es eso?» preguntó alguien. Ethan no respondió de inmediato. Dejó que el silencio atrajera a más gente. Luego abrió el saco y sacó los papeles de Mercer. «Esto», dijo, su voz llegando más lejos de lo que esperaba, «salió del suelo bajo mi rancho». Más gente se reunió. Encontré un túnel enterrado cerca de la cerca oeste. Al final había un cofre. En ese cofre había mapas, registros, papeles militares y las notas de Jonathan Mercer. Al mencionar el nombre de Mercer, un murmullo recorrió la multitud. Ethan levantó uno de los papeles. Mercer sabía que algo había sido enterrado allí. Sabía que era peligroso. Intentó advertir a la gente. Se giró y golpeó el costado de uno de los barriles con la mano. «Esto es lo que encontró». La multitud se quedó más silenciosa. «Estos no son barriles de tesoro. No son herramientas de minería. Son veneno.
enterrados bajo ese rancho hace años y dejados allí para que se pudran. Un hombre en la parte de atrás frunció el ceño. ¡Qué veneno! No sé todos los nombres, dijo Ethan, pero sé lo que hace. El pozo en mi tierra se echó a perder. El arroyo junto a las colinas enfermó a un niño. Los Lakota advirtieron a este pueblo hace años que el agua estaba cambiando y nadie escuchó. Ahora el silencio era completo. Ethan levantó otra página. Estos mapas muestran dónde Mercer estudió la tierra. Estas notas muestran que encontró algo enterrado y peligroso, y luego desapareció. Dejó que las implicaciones se asentaran. Algunas personas ya se habían girado para mirar el banco. El rancho no era inútil, dijo Ethan. Estaba escondido. En ese preciso momento, un agudo sonido metálico provino de la carreta. Todos se estremecieron. Uno de los barriles se había movido ligeramente. Una grieta, fina como el filo de un cuchillo, se abrió en el lado oxidado. Entonces, un líquido negro comenzó a filtrarse. Lentamente al principio, luego más rápido. Goteó por el hierro, cayó de la carreta y se extendió por la calle de tierra en una cinta oscura y aceitosa. El olor llegó un segundo después. Áspero, metálico, anormal, lo suficiente como para hacer que la gente retrocediera al instante. ¡Atrás!, gritó Ethan. ¡Retrocedan! La multitud se tambaleó hacia atrás, el pánico corriendo entre ellos mucho más rápido que cualquier discurso. Las mujeres pusieron a los niños detrás de ellas. Los hombres se cubrieron la boca con las mangas. Alguien gritó pidiendo agua. Luego otro gritó que no la tocaran. Y así, lo que Ethan había estado diciendo dejó de sonar como una acusación y comenzó a parecer una prueba. Las puertas del banco se abrieron de golpe. Walter Briggs salió. Había desaparecido la sonrisa suave, la confianza fácil. Su rostro estaba pálido de furia. «¿Qué has hecho?», exigió. Ethan se volvió para enfrentarlo. «He traído tu secreto a casa». «Retira esta carreta de inmediato», espetó Briggs. «Estás causando pánico». «No», dijo Ethan. «Tú hiciste eso cuando enterraste esto bajo la tierra y dejaste que envenenara el agua». Los ojos de Briggs se movieron hacia la multitud, luego a los papeles en las manos de Ethan y luego al barril que goteaba. «No tienes idea de lo que estás hablando». «Sé lo suficiente». Ethan levantó las notas de Mercer. Él trató de decírselo a la gente. «Tú te aseguraste de que nadie lo escuchara». Ese fue el momento en que Briggs se quebró. Metió la mano en su abrigo, pero antes de que su revólver saliera de la funda, otra voz resonó en la plaza. «No lo hagas». El sheriff Thomas Hale estaba al borde de la multitud, con el arma ya desenfundada. Briggs se congeló. Hale se acercó, firme como una roca. «¡Suéltala!». Durante un largo segundo, nadie respiró. Luego Briggs bajó lentamente el arma. Hale se adelantó, se la quitó de la mano y lo miró a los ojos. «Walter Briggs, queda bajo arresto». La palabra golpeó al pueblo más fuerte de lo que el arma jamás podría haberlo hecho. El hombre más poderoso de Red Creek estaba en la calle abierta mientras Hale le ponía grilletes en las muñecas. A su alrededor, la multitud miraba en un silencio atónito. El equilibrio del pueblo acababa de cambiar bajo los pies de todos, y no había forma de volver atrás. El resto sucedió rápido. Los documentos de Mercer fueron leídos públicamente y copiados. Las piezas faltantes de su informe fueron reconstruidas a partir de notas, mapas y páginas medio quemadas. La verdad surgió en fragmentos, pero cada fragmento apuntaba en la misma dirección. Mercer había descubierto un proyecto de desechos oculto, vinculado a operaciones militares e intereses de tierras privadas. Había intentado exponerlo. Luego desapareció. En cuestión de días, llegaron funcionarios de todo el territorio de Wyoming. Hombres federales lo siguieron poco después. El rancho, el túnel y las colinas detrás de él fueron acordonados. Se colocaron señales de advertencia. Los barriles fueron retirados bajo guardia armada y llevados para su examen. Se ordenó a la gente del pueblo que no bebiera del arroyo cercano. El pozo en la propiedad de Ethan fue declarado inseguro. A las familias que vivían más cerca de la escorrentía se les dijo que hirvieran el agua, y luego que no la tocaran en absoluto.
La verdad había salido de la tierra y ahora nadie podía fingir no verla. Pero la verdad tenía un costo. El gobierno declaró el rancho de Ethan no apto para la habitación. La tierra que había comprado por $3 fue legalmente puesta bajo control restringido. Ya no la poseía de la manera simple que una vez imaginó, no como un hogar, no como un nuevo comienzo. Aún así, los funcionarios dejaron una cosa clara. Si Ethan no hubiera encontrado el sitio enterrado cuando lo hizo, y si no hubiera traído los barriles a la luz, la contaminación podría haberse extendido mucho más antes de que alguien actuara. Así que lo compensaron. Era más dinero del que jamás había tenido en un solo lugar. Suficiente para irse, suficiente para empezar de nuevo en algún lugar lejos de Red Creek. Y por un tiempo lo pensó. Entonces, el jefe Alce Corredor regresó. Estuvieron juntos en la loma sobre el viejo rancho mientras el sol de la tarde se extendía largo sobre la tierra envenenada. Los hombres del gobierno quitarán lo que puedan, dijo Alce Corredor, pero la tierra no sanará rápidamente. Ethan miró la propiedad, el parche negro donde había estado la trampilla, la hierba muerta, el granero roto que una vez se sintió como esperanza. No, dijo, no lo hará. Alce Corredor se volvió hacia él. Puedes irte con tu dinero. Ethan sonrió débilmente. ¿Es lo que tú harías? La expresión de Alce Corredor no cambió. No. Un viento seco se movió entre la hierba entre ellos. Nuestra gente conoce manantiales en estas colinas, dijo Alce Corredor. Lugares donde el agua limpia todavía corre. Hay trabajo que hacer, cercas que mover, nuevos canales que cavar, tierra que vigilar, gente a la que advertir. Hizo una pausa. Si te quedas, no te quedas como un dueño. Te quedas como un hombre que responde por lo que encontró. Ethan miró a Dusty, que estaba de pie en silencio a su lado. Pensó en la primera noche, el casco pisoteando, el parche de tierra, la vieja trampilla. Mercer, el niño en el pueblo, el fuego, la multitud fuera del banco. Briggs encadenado. Pensó en lo que pasaría si todos los que veían algo mal simplemente se marcharan. Luego asintió. Me quedaré. Y así lo hizo. No por ganancias, no por la tierra, no para volverse importante. Se quedó porque la cosa enterrada había cambiado más que el rancho. Lo había cambiado a él. Semanas después, en el dorado desvanecido de otra tarde, Ethan estaba en una colina sobre la antigua propiedad con Dusty a su lado. El rancho de abajo ya no parecía el inútil pedazo de tierra muerta del que el pueblo se había reído. Parecía el comienzo de algo difícil, feo, necesario, algo honesto. Dusty movió las orejas al viento y se acercó un poco más. Ethan apoyó una mano en el cuello del caballo. Bueno, dijo en voz baja mirando la tierra, tenías razón. Debajo de ellos yacía el lugar donde un secreto había dormido durante años, bajo el seco suelo de Wyoming, y sobre él estaba un vaquero sin dinero que había comprado un rancho inútil por $3 y había descubierto la verdad enterrada bajo él. Pasó un año desde el día en que se llevaron a Walter Briggs encadenado, y Red Creek nunca volvió a ser el mismo pueblo. Desde la distancia todavía parecía un asentamiento fronterizo aferrado al viento de Wyoming. Calles de tierra, fachadas desgastadas, humo saliendo de las chimeneas en las mañanas frías, huellas de carretas marcadas en la tierra. Pero la sensación del pueblo había cambiado. Algo en él se había vuelto más silencioso. No más tranquilo, solo más silencioso, como si demasiada gente hubiera aprendido demasiado y demasiado rápido. Algunas familias se habían ido antes de que terminara el invierno. Aquellos que vivían más cerca del arroyo contaminado empacaron lo que pudieron y se mudaron al este o al sur, buscando agua más limpia y suelo más seguro. Unos pocos vendieron sus casas por casi nada. Otros simplemente cerraron sus puertas con llave y se marcharon antes del amanecer, reacios a criar hijos en un lugar donde el propio suelo se había vuelto sospechoso. Pero no todos se fueron. Algunos se quedaron porque no tenían a dónde ir. Algunos porque creían que lo peor ya había pasado. Algunos porque la gente de la frontera era terca de maneras que no tenían nada que ver con la lógica y todo que ver con la supervivencia. El antiguo edificio del banco ahora estaba vacío. Sus ventanas estaban tapiadas.
El letrero había sido retirado, dejando solo marcas pálidas en la madera donde antes habían estado las letras. Los niños ya no corrían gritando a su lado. Los hombres ya no se reunían en los escalones para hablar de préstamos para ganado y precios de invierno. Se erguía allí como un diente muerto en medio del pueblo, un recordatorio de cuánta de la fuerza de Red Creek se había construido sobre la podredumbre. La cantina todavía abría todas las noches, pero incluso allí el ruido nunca subía tan alto como antes. Las conversaciones bajaban de tono cuando surgían ciertos nombres. Las risas terminaban más rápido. La gente se observaba un poco más de cerca ahora. Un año antes, Red Creek había sido un pueblo medio dormido. Ahora estaba despierto e incómodo. Ethan Cole ya no era invisible en él. Eso también había cambiado. Ya no vivía en la vieja casa del rancho, no desde que el gobierno había sellado la zona central de contaminación y marcado la tierra más allá como restringida. En cambio, se alojaba en una pequeña cabaña construida cerca del borde exterior del área acordonada, lo suficientemente cerca para vigilar, lo suficientemente lejos para evitar lo peor del suelo envenenado. La cabaña había sido levantada con la ayuda de hombres del campamento Lakota y algunos habitantes del pueblo que todavía creían que el trabajo práctico importaba más que el resentimiento. La mayoría de las mañanas, Ethan ya estaba afuera a primera luz, moviendo postes de cerca, revisando zanjas, acarreando madera o recorriendo el perímetro con Dusty. Trabajaba con el jefe Alce Corredor casi todos los días, ya no como un invitado, tampoco exactamente como su familia, pero la vieja distancia entre ellos se había reducido a otra cosa, algo construido sobre el trabajo compartido y la confianza ganada. Ethan había dejado de sentirse como un extraño en esa tierra. Sin embargo, sabía que nunca pertenecería por completo a ninguno de los dos mundos, ni al pueblo que todavía lo miraba con una mezcla de gratitud y sospecha, ni al campamento Lakota, cuyas advertencias deberían haber sido escuchadas mucho antes de que él llegara. La gente de Red Creek había comenzado a verlo de dos maneras. Para algunos, era el hombre que había salvado el valle, el que se negó a quedarse callado, el que expuso lo que Mercer había muerto tratando de revelar, el que sacó el veneno enterrado a la luz del día antes de que pudiera extenderse más. Para otros, era el hombre que trajo la ruina, el hombre que cavó donde nadie había cavado en años, el hombre cuyas preguntas habían llevado a agentes federales, confiscaciones de tierras, pozos tapiados, familias abandonando el pueblo y un silencio que se cernía sobre todo como la escarcha de invierno. Ambas versiones de él caminaban por las mismas calles, y Ethan había aprendido a no discutir con ninguna de las dos. El trabajo de sanar la tierra era más lento de lo que nadie quería. A principios de la primavera, Ethan y Alce Corredor habían comenzado a cavar nuevos canales desde un manantial más limpio, más al norte, abriendo zanjas largas y estrechas a mano para desviar agua fresca a terrenos más seguros. Bloquearon las antiguas rutas de escorrentía con piedra, madera y tierra compactada, tratando de evitar que la filtración contaminada llegara a los campos bajos. Marcaron lugares sospechosos con estacas y tiras de tela. Acarrearon tierra de crestas más limpias y la esparcieron sobre parches marcados donde nada había crecido en meses. En las áreas menos dañadas intentaron resembrar hierba. Parte de ella arraigó. Parte de ella murió en una semana. Nada en el trabajo era seguro. No había garantías, ni un final limpio, ni un solo día en que la tierra de repente pareciera curada. Algunas mañanas el suelo parecía más seco y fuerte que la semana anterior. Otros días, un nuevo parche de hierba amarillenta o un olor amargo en una zanja de drenaje les recordaba cuánto daño se había enterrado bajo la superficie. Y a través de todo ello, Dusty siguió siendo extrañamente esencial. Fue el caballo, más de una vez, el que les impidió cometer errores peligrosos. Había lugares donde Ethan pensaba que el agua desviada corría lo suficientemente clara, solo para que Dusty se detuviera en seco, agachara las orejas y se negara a beber. Había tramos bajos donde la hierba parecía ordinaria, pero el caballo los rodeaba ampliamente, con las fosas nasales dilatadas y el cuerpo tenso. Alce Corredor también lo notó, y comenzó a confiar en los instintos del animal, casi tanto como Ethan.
Algunas criaturas oyen lo que la tierra dice antes que los hombres, comentó una tarde. Ethan, apretando una cuerda alrededor de un poste, solo asintió. Lo oyó la primera noche. Aún así, no todos veían el trabajo como un progreso. Para el verano, el resentimiento había comenzado a hervir a fuego lento de nuevo en ciertos rincones de Red Creek. Una noche, Ethan se detuvo en la tienda general para comprar aceite para lámparas y harina. La habitación se quedó más silenciosa cuando entró. No en silencio, solo más silenciosa de esa manera deliberada que le hace saber a un hombre que ha interrumpido algo que se decía sobre él. Mientras ponía sus artículos en el mostrador, una voz detrás de él murmuró, no lo suficientemente bajo como para no oírlo. Todo estaba bien antes de que él empezara a acabar. Ethan no se giró de inmediato. Pagó, recogió el saco y solo entonces miró hacia atrás. El que hablaba era un peón de rancho llamado Leland Pierce, un hombre de cara estrecha que había perdido 2 terneros esa primavera después de que bebieran de un arroyo que luego fue marcado como inseguro. No estaba borracho, eso lo empeoraba. ¿Lo estaba?, preguntó Ethan. Leland se cruzó de brazos. El pueblo tenía agua, la gente tenía tierra. Ahora tenemos cercas y postes de advertencia y hombres de Cheyenne diciéndonos dónde no respirar. Otro hombre miró al suelo. Nadie interrumpió. Ethan estudió a Leland por un largo segundo. El veneno estaba allí antes de que yo tocara el suelo. Tal vez, espetó Leland, pero nadie tenía por qué saberlo. Eso se quedó con Ethan mucho después de que se fuera. Una semana después, la tensión se agudizó. Estaba reparando una barrera de esclusa cerca del arroyo cuando una carreta se acercó demasiado rápido para el camino accidentado. Un hombre saltó antes de que se detuviera por completo. Ethan lo reconoció como Daniel Wren, el padre del niño que había enfermado el año anterior. El rostro de Wren parecía más viejo de lo que debería. Mi hijo todavía no puede correr bien, dijo sin saludar. Todavía se cansa, todavía se despierta temblando algunas noches. Ethan dejó sus herramientas lentamente. Lo sé. No, no lo sabes. Wren se acercó, con los ojos vidriosos de una rabia contenida durante demasiado tiempo. Si no hubieras abierto esa trampilla, tal vez nada de esto se habría soltado de nuevo. Ethan sintió que las palabras golpeaban más fuerte de lo que esperaba. Ya se estaba filtrando, dijo en voz baja. No lo sabes. Sí lo sé. ¿Tú lo crees? Las manos de Wren temblaban. Todo estaba en equilibrio antes. Podrido, tal vez, oculto, tal vez, pero en equilibrio. Luego tú lo abriste de par en par. La acusación era injusta y ambos hombres lo sabían. Pero las cosas injustas a menudo se sienten verdaderas cuando habla el dolor. Ethan no respondió de inmediato porque en algún lugar profundo, bajo su ira, bajo su certeza, una pregunta más difícil había comenzado a vivir. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había destrozado algo frágil y forzado el daño a la luz antes de que nadie estuviera listo para soportarlo? Esa noche se sentó fuera de su cabaña mucho después del anochecer, mirando hacia la tierra sellada del rancho mientras Dusty pastaba cerca. El caballo levantó la cabeza una vez, observando a Ethan a la luz de la luna. ¿Alguna vez te preguntas si lo empeoré?, preguntó Ethan en voz baja. Dusty no respondió, por supuesto, pero la pregunta permaneció. La siguiente señal extraña llegó a finales del verano. Comenzó de la misma manera que la primera. Dusty se detuvo. Ethan había salido con él a inspeccionar una línea de zanja al norte, a varias millas del límite del antiguo rancho, donde la tierra se ondulaba en hierba irregular y piedras dispersas. No había nada notable en el lugar a primera vista, solo campo abierto pálido bajo el sol. Entonces Dusty se detuvo en seco, no con terquedad, no por fatiga, con alerta. El caballo bajó la cabeza, olfateó una vez y se negó al avanzar. Ethan se enderezó en la silla. ¿Qué pasa? Dusty se movió de lado, tenso por los hombros, y luego pateó el suelo una vez. Una sensación fría recorrió el pecho de Ethan. Desmontó, ató las riendas sin apretar y se arrodilló. El suelo parecía bastante ordinario, pero cuando presionó la palma de la mano contra él,
La tierra se sintió extrañamente firme, compactada de una manera que no coincidía con el tramo circundante. A unas pocas yardas de distancia, un estrecho hilo de agua serpenteaba entre las piedras. Ethan recogió un poco en su mano y se lo acercó a la cara. Ahí estaba, débil pero inconfundible. Ese mismo borde metálico, no tan fuerte como en el viejo rancho, pero estaba allí. Miró el pequeño arroyo durante un largo momento, luego agarró la pala corta de su aparejo de silla y comenzó a cavar. No fue profundo, solo un pie más o menos. Entonces la hoja golpeó algo pequeño y duro. Se agachó más, apartando la tierra con los dedos, y sacó un fragmento delgado y oxidado no más grande que su mano. Metal, curvado, no natural. Parte de un objeto manufacturado. Ethan se sentó sobre sus talones, con el fragmento frío en la mano a pesar del calor que lo rodeaba. No, dijo en voz baja. Dusty estaba a su lado, silencioso y vigilante. Cuando Ethan regresó a la cabaña, sacó de nuevo los papeles de Mercer. Cada mapa, nota y boceto de estudio que había sobrevivido. A la luz de la linterna, los extendió sobre la mesa y marcó la ubicación donde Dusty se había detenido. Luego la comparó con el antiguo mapa de contaminación. Su pulso se ralentizó, luego se endureció. El nuevo punto no estaba dentro de la zona de entierro original, ni siquiera cerca. Volvió a comprobar, midió distancias, rehizo ángulos, comparó puntos de referencia. Seguía siendo la misma respuesta. El fragmento provenía de algún lugar fuera del área que todos creían que contenía los desechos enterrados. Una posibilidad surgió en su mente, tan oscura que casi la rechazó por instinto. Los barriles bajo el rancho no habían sido el único escondite. Se quedó allí en silencio, mirando el mapa mientras la llama de la linterna temblaba. Un sitio de entierro oculto había envenenado el agua, enfermado a los niños y casi quebrado un pueblo. Si había más, por la mañana el miedo se había convertido en una certeza suficiente para actuar. Cabalgó para encontrar a Alce Corredor y le mostró los mapas. El hombre mayor los estudió en silencio. Luego miró a Ethan. «¿Has encontrado otra herida?» Ethan asintió. «Y si hay una más, podría haber otras». El rostro de Alce Corredor no cambió, pero algo en sus ojos se profundizó. Los hombres que entierran veneno bajo una colina no suelen detenerse en una colina. Juntos cabalgaron hasta el nuevo sitio. Dusty los guió allí sin dudarlo esta vez, como si recordara cada nota equivocada en la tierra una vez que la había oído. Dijeron poco cuando llegaron. El viento se movía entre la hierba. El pequeño arroyo brillaba bajo la luz de la mañana. El lugar parecía lo suficientemente pacífico como para engañar a cualquiera que no supiera qué buscar. Ethan se paró sobre el parche de suelo removido y sintió que la escala de la cosa se abría bajo él. «Esto no fue enterrado solo una vez», dijo finalmente. Dusty estaba a su lado, quieto y alerta. Alce Corredor miró hacia las colinas distantes. «No», dijo, «y los hombres que entierran una mentira suelen enterrar otra a su lado». Ethan giró lentamente en círculo, abarcando la extensión de tierra a su alrededor. Las millas de hierba, piedra, aguas poco profundas, cuencas ocultas, rutas de estudio abandonadas, viejas rutas militares de las que ya nadie hablaba. La lucha que pensó que había terminado en Red Creek no había terminado. Solo había cambiado de forma. Para el segundo año, Red Creek había comenzado a estabilizarse. No del todo, no limpiamente, pero lo suficiente como para que la gente pudiera respirar sin sentir que cada día podría abrirse bajo sus pies. Se había construido un nuevo sistema de agua en etapas rudimentarias, extrayendo de fuentes más limpias más lejanas y alimentando estaciones de barriles y abrevaderos marcados como seguros por pruebas repetidas. Algunos campos más allá de las peores zonas de escorrentía habían comenzado a producir cosechas escasas pero utilizables de nuevo. Algunas familias que una vez consideraron irse, decidieron quedarse. Otras, al oír que el pueblo había sobrevivido a lo peor, vinieron a ver si todavía podría haber espacio para empezar de nuevo. La relación entre la gente del pueblo y los Lakota también cambió, aunque lentamente y no sin que los viejos prejuicios se resistieran a cada paso.
El trabajo compartido hizo lo que los discursos nunca pudieron. Hombres que una vez no se habrían sentado junto al mismo fuego, ahora cavaban zanjas uno al lado del otro. Las mujeres intercambiaban semillas y telas. Los niños, con menos historia que desaprender, se adaptaron más rápido que nadie. Y en medio de ese nuevo terreno incómodo, estaba Ethan. Ya no era un vagabundo, ya no era el hombre del que la gente se reía por comprar tierra muerta. Ahora, cuando hablaba en las reuniones del pueblo o argumentaba para mover una línea de cerca o cambiar una ruta de agua, la gente escuchaba. No porque ocupara un cargo, no porque quisiera poder, sino porque había tenido razón una vez de una manera que nadie podía ignorar. Aún así, vivía con sencillez. El mismo sombrero gastado, la misma ropa de trabajo tosca, la misma costumbre de despertarse antes del amanecer. Dusty permaneció a su lado a través de todo, más viejo ahora, quizás un poco más lento, pero no menos agudo. El caballo se había convertido casi en una leyenda entre los que conocían la historia. Algunos niños del pueblo lo llamaban el caballo de la verdad, medio en broma, medio con reverencia. Ethan nunca los corrigió. Durante el segundo invierno, siguió estudiando los papeles de Mercer. La mayoría ya habían sido copiados y entregados a los investigadores, pero algunas páginas dañadas y notas personales permanecían en su poder. Fragmentos demasiado parciales o manchados de agua para importar mucho a primera vista. Una noche amarga, mientras el viento golpeaba las paredes de la cabaña y Dusty se movía en el cobertizo exterior, Ethan se sentó a la mesa repasando esos trozos de nuevo. Una página rota se deslizó de entre dos hojas de estudio. Casi no la ve. El papel había sido doblado en una costura, escondido tan apretadamente que parecía parte del daño de la encuadernación. Ethan lo sacó con cuidado y lo extendió bajo la lámpara. Al principio parecía no tener sentido. Medias líneas, símbolos parciales, marcas abreviadas, distancias sin etiquetas. Pero cuando lo superpuso al mapa más grande de Mercer y luego hizo coincidir el estilo de notación con otras páginas, se le cortó la respiración. El fragmento encajaba, no con el estudio del rancho, sino con algo más amplio, mucho más amplio. Durante horas, Ethan trabajó en silencio, clasificando, alineando, comparando puntos de referencia, trazando la tinta tenue donde la mano de Mercer una vez se había movido más rápido que el miedo. Uno por uno, las marcas desconectadas comenzaron a conectarse. No un punto de entierro, sino varios. Una cadena de sitios que se extendía mucho más allá de Red Creek, por todo el territorio de Wyoming. La revelación se instaló en la habitación como otra persona. Mercer no solo había descubierto un único escondite enterrado, había descubierto un sistema, algo organizado, intencional, no un accidente escondido en un lugar desesperado, sino una red de vertederos colocados en tierras remotas, probablemente donde los asentamientos pobres, las tierras tribales o los ranchos olvidados hacían que la resistencia fuera fácil y el silencio más barato. Ethan se reclinó lentamente, mirando el mapa ensamblado. Esto era más grande que Briggs, susurró. Briggs había sido el guardián de una puerta, no de toda la máquina. Al día siguiente, se lo mostró a Alce Corredor. El jefe estudió el mapa reconstruido durante mucho tiempo antes de hablar. Así que, dijo finalmente, la enfermedad fue plantada en muchos lugares. Ethan se asintió. Mercer encontró esto antes de desaparecer. Y ahora tú has encontrado lo que él intentaba llevar. Esa palabra, llevar, se quedó con Ethan porque así es como se sentía. Una carga, una verdad demasiado grande para un pueblo, un rancho, una buena acción, un arresto. Y con ella llegó una elección final. Podía detenerse. Tenía suficiente dinero de la compensación para irse. Podía comprar tierra limpia en Montana o Colorado, llevarse a Dusty y pasar el resto de su vida trabajando su suelo bajo un cielo honesto. Había hecho más de lo que la mayoría de los hombres habrían hecho, más de lo que nadie podría pedirle con justicia. O podía continuar. Podía seguir el mapa de Mercer, encontrar los sitios restantes, sacar la verdad a la luz una y otra vez, hasta que alguien lo suficientemente poderoso se viera finalmente obligado a responder por todo ello.
Pero si hacía eso, Red Creek no sería el final de la lucha. Solo sería el principio. Una tarde, de pie sobre el arroyo al atardecer, Ethan extendió el mapa sobre una piedra plana mientras Alce Corredor observaba la luz desvanecerse sobre las colinas. Si voy tras esto, dijo Ethan, puede que no vuelva a nada simple. Alce Corredor asintió, como si la simplicidad nunca hubiera sido parte del mundo para empezar. Podrías quedarte, dijo. Vivir tranquilamente, dejar que otros hombres descubran el resto a su debido tiempo. Y si no lo hacen, la mirada del jefe se mantuvo en el horizonte. Entonces otros beberán lo que nunca debería haber tocado sus bocas. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Alce Corredor dijo, algunas verdades no están hechas para ser cargadas a solas. Ethan volvió a mirar el mapa. No, no lo estaban, pero a veces alguien todavía tenía que levantarlas primero. Más tarde esa noche, estaba de pie junto a Dusty, bajo un cielo lleno de estrellas. El caballo giró la cabeza ligeramente, con las orejas hacia adelante, esperando. Ethan apoyó una mano en su cuello. Si me detengo ahora, dijo en voz baja, alguien más pagará por ello. Dusty exhaló. Y si sigo adelante, tampoco terminó esa frase, porque el costo de continuar era imposible de medir. Hombres más grandes que Briggs podrían estar todavía vinculados a esos sitios. El mismo tipo de silencio que se tragó a Mercer podría estar todavía esperando en el camino. Sin embargo, cuando Ethan miró hacia la oscura línea de colinas más allá de Red Creek, ya lo sabía. Al amanecer había empacado el mapa reconstruido de Mercer, un saco de dormir, comida seca, herramientas, un cilindro de revólver de repuesto, un cuaderno. Nada más de lo que un hombre necesitaba para viajar ligero y seguir moviéndose. Dusty estaba ensillado antes de que el sol hubiera salido por completo, tranquilo, como si hubiera sabido todo el tiempo que esto iba a suceder. Ethan se giró una vez antes de montar. Red Creek yacía detrás de él en la quietud de la madrugada, más pequeño de lo que una vez pareció, más triste en algunos aspectos, más fuerte en otros. Un pueblo alterado por el veneno enterrado, por la verdad, por el dolor, por la supervivencia. Lo miró por un largo momento. Luego dijo, casi para sí mismo, $3 me compraron tierra, pero también me compraron la verdad. Se subió a la silla, dobló el mapa de Mercer dentro de su abrigo y tocó ligeramente los talones en los costados de Dusty. El caballo avanzó sin dudarlo. Juntos se alejaron de Red Creek hacia el silencio más amplio del territorio de Wyoming, hacia los lugares que nadie había cartografiado honestamente, hacia las heridas enterradas que aún esperaban bajo la tierra abierta, hacia una verdad que no había terminado con un rancho o un pueblo. Y mientras la luz de la mañana se extendía sobre la hierba, Ethan entendió algo con total claridad. Nunca había comprado realmente un rancho inútil. Había comprado la primera pieza de una historia que la tierra llevaba años intentando contar. Muchas gracias por ver y quedarte con esta historia hasta el final. Tu apoyo de verdad lo es todo. Si te gustó y quieres más historias impactantes como esta, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo viaje.